Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de un país. Hoy vamos a hablar de China. Cuando hablamos de tecnología, solemos pensar en dispositivos, en aplicaciones o en avances científicos. Pero detrás de cada innovación hay una trama de poder, de intereses y de decisiones políticas. En las últimas décadas, China pasó de copiar a competir, de ensamblar a liderar, y en ese camino entró en una carrera cada vez más tensa con Estados Unidos, por el control del futuro digital. Hoy no se trata solo de quién fabrica más rápido o más barato, sino de quién define las reglas y las infraestructuras sobre las que construimos nuestro futuro. China quería dejar de ser la fábrica mundial de productos de bajo costo. En 2023, China fue, de nuevo, el principal impulsor de las energías renovables en el mundo. China representa alrededor del 75% de la cadena de suministro mundial de energía solar. In just a few years, China has built this world-class fusion research campus from scratch. But for China, the future has arrived. China ha superado a sus principales competidores y antiguos líderes de la industria automotriz y dejando al mundo boquiabierto con grandes avances. Desde llegar al espacio hasta rescates realizados por drones. China es ahora el mayor productor de baterías del mundo. También en los drones, China domina los cielos. China now accounts for roughly 2/3 of the world's high-speed rail volume, outstripping both Japan and the EU. Las empresas chinas de inteligencia artificial ahora emiten más patentes que en ningún otro país. Bringing foreign researchers and enticing them to stay in China or at least to give. Ahora científicos occidentales están firmando con universidades chinas. It's the dawn of a new era in China. Si siguen el programa desde el principio, o al menos desde el principio de esta temporada, se habrán dado cuenta que varias veces hablamos de China, de su liderazgo científico y tecnológico en muchas áreas y de su disputa con las potencias occidentales, en particular con Estados Unidos. Tienen corporaciones nativas, no globalizadas. Operan globalmente, pero están implantadas en un territorio y están reguladas por un Estado. Y el desarrollo de la digitalidad siguió ese patrón. Los datos de China quedan en China. Incluso cómo las potencias han empezado a reposicionar en torno a ciertas áreas de influencia, por ejemplo China respecto a Taiwán. China is positioning itself as the king of clean energy, not only transforming its own energy system, but also building a supply chain that could leave the world uncomfortably dependent on China for its energy needs. Por otro lado está China con su programa lunar y también promoviendo la incorporación de países que se quieran sumar a ese programa sin mayores niveles de compromiso que el participar en la medida de las posibilidades de cada estado. Los que ya tenemos algunos años, recordamos que antes Made in China era sinónimo de algo berreta, de mala calidad y probablemente copiado. Pero hoy esa imagen ha cambiado y en muchos aspectos China es vista como una superpotencia a la vanguardia científica y tecnológica. La tradicional China está dando paso rápidamente a la China futurista a un ritmo asombroso y astronómico. Desde llegar al espacio hasta rescates realizados por drones. Desde autobuses sin conductor hasta entrenamiento de conductores por realidad virtual. China está revolucionando el transporte y dejando al mundo boquiabierto con grandes avances que parecen sacados de una película de ciencia ficción.
coches que no cargan, sino que cambian directamente la batería en cuestión de segundos. Aplicaciones a través de las que podemos pedir un taxi y también podemos pedir comida en delivery y que nos la suba un robot a la habitación. Robots baristas, cientos de kilómetros de red 5G metida en el suburbano, en el metro. Coches autónomos o semáforos que por IA te reprenden si te saltas, digamos, el paso de cebra. Luego de muchos años de ser un destino de la inversión extranjera directa y otro tanto de inversión local, China se ha convertido en uno de los países que más invierte en todo el mundo. Según el Ministerio Chino de Comercio, la inversión en la ASEAN y la Unión Europea se incrementó en un 36,7% y un 34,5% respectivamente respecto al año anterior. La inversión en la iniciativa de la Franja y la Ruta alcanzó los 54.320 millones de yuanes, un incremento del 12% y el 22,4% del total de la inversión china en el exterior entre enero y marzo. Además, la inversión en arrendamientos y servicios empresariales creció un 45,5%, mientras que en manufactura subió un 36,4%. El crecimiento económico de China no se debe solamente a diferencias de costos o de escala, sino a su impresionante desarrollo tecnológico, que ya es líder mundial en algunas áreas clave. China ha superado a sus principales competidores y antiguos líderes de la industria automotriz al vender más que cualquier otro país. Este fenómeno se explica gracias al crecimiento meteórico de los fabricantes de vehículos eléctricos locales como BYD. Y gran parte de este éxito se debe también a que China es ahora el mayor productor de baterías del mundo. Otro ejemplo son los paneles solares. Se calcula que China es responsable aproximadamente del 80 al 95% de la cadena de suministro mundial. Y para 2028 se prevé que el 60% de la energía renovable del mundo se generará en China. También en los drones, China domina los cielos. La próxima vez que escuches este zumbido sobre tu cabeza, hay un 70% de probabilidades de que sea un dron DJI fabricado en la ciudad de Shenzhen. Una de las áreas clave del desarrollo tecnológico chino es la electromovilidad. Mientras los países que lideraron durante décadas la industria automotriz, Estados Unidos, Japón, Alemania y el Reino Unido, recién están empezando a incorporar los autos eléctricos, estos ya son más de la mitad del total de los autos que circulan por las calles de China. This is Guangzhou. Traditionally, it was China's industrial heartland. Once known for its polluting cities, today the streets are a sea of green number plates. The roar of rush hour has become a gentle hum. So green means it's an EV, and blue means that it's not an EV. But look, green, here's an electric moped, another green one. The point is that for most countries, EV is seen as the future of driving. But for China, the future has arrived. It's here now. Pero la movilidad eléctrica no es lo único en lo que los autos chinos lideran, sino también en la tecnología de conducción autónoma. The car's just slowed down by itself. By itself. My foot is actually off the brake pedal. So you're not touching anything? I'm not touching anything. And it was quickly put to the test. What are these guys doing? Whoa, these guys are going down the wrong way. These guys are driving down the highway the wrong way. Yes. To make a U-turn. Yeah. And we're still here. Yeah, we are alive. No one's been hurt. Yeah. El liderazgo de China en electromovilidad no se observa solo en la cantidad de autos que fabrican, en los ingresos económicos o en lo avanzado de su tecnología. China es absolutamente dominante en toda la cadena de suministros para el componente más importante en un auto eléctrico, la batería. The type of battery that typically goes into electric vehicles is called a lithium-ion battery. The four main components of the battery cell are the cathode, the anode, the electrolyte solution, and a separator. The cathode is usually packed with nickel, cobalt, and manganese. The anode uses graphite, and the electrolyte is made up of mostly lithium salts. Over the past several years, Chinese companies started acquiring ownership stakes in mines around the world where these minerals exist. So they're sure that if we control the production, then we control the price. The effect is that Chinese companies control significant percentages of the world's supply of the minerals needed for batteries. But where China really controls the supply chain are the steps after mining. No matter who mines the minerals, China refines a vast majority of them.
This is the step where factories grind down raw mined materials and extract the desired mineral from it. It's pretty polluting. That's why you don't see as much refining happening in developed countries. Chinese plants then also manufacture the vast majority of the 4 components of the EV batteries: the cathode, the anode, the electrolyte, and the separator, and put them together to make the battery cell. Because you already had pretty developed manufacturing for batteries aimed at electronics. So BYD is actually one of those examples. They started by producing batteries for electronics in the 90s, and then it got into producing EVs. Si no les gustan mucho los autos, pero aman los trenes como Joaquín, nuestro productor, les cuento que China también tiene algo para ustedes, porque desarrolló en poco más de 10 años la segunda mayor red de líneas férreas y la más grande de alta velocidad del mundo, y sigue creciendo. In little more than a decade, China has built almost 40,000 kilometers of high-speed rail, connecting nearly every major city in the country. China now accounts for roughly 2/3 of the world's high-speed rail volume, outstripping both Japan and the EU. Meanwhile, in Europe, only 11,000 kilometers of high-speed rail are currently in use, according to the Worldwide Railway Organization. And forget about the US, it barely even has one. Today, you can get from Beijing to Shanghai, a distance of 1,300 kilometers, in just 4 hours. You can go from north to south, from Beijing to Guangzhou, in 8 hours instead of 22 on a regular train. En Otro Conexiones hablamos de uno de los desafíos más urgentes que tiene el mundo, la energía, la creciente demanda y la urgencia de adoptar fuentes renovables. Y es China quien lidera en tecnología para fuentes renovables en general. En 2023, China fue, de nuevo, el principal impulsor de las energías renovables en el mundo. Invirtió alrededor de $273.000 millones, más del doble que Europa y casi el triple que Estados Unidos. Pero no es solo eso. Todo ese desarrollo e implementación de tecnología de energía renovable que se lleva adelante en Estados Unidos, Europa, Australia, Japón o Brasil, depende de tecnología que también es China. China es un eslabón importante en la cadena de suministro de tecnología ecológica y en la economía ecológica. Juega un papel significativo en la fabricación de paneles solares, turbinas o elementos necesarios para lograr la transición ecológica. China representa alrededor del 75% de la cadena de suministro mundial de energía solar. En cualquier proyecto que emprenda Estados Unidos o Europa, las empresas chinas habrán estado involucradas de algún modo. Además, China está a la vanguardia de la investigación en fusión nuclear, una tecnología que aún está lejos de ser explotada, pero que puede resultar en una revolución energética. In just a few years, China has built this world-class fusion research campus from scratch, while the US still lacks anything like it. It's a sign of China's growing investment in nuclear fusion, what many scientists consider the holy grail of clean energy. China became a leader in the field after it joined the International Nuclear Fusion Research and Engineering megaproject called ITER in 2003. Since then, it has invested heavily in domestic fusion infrastructure, research, and workforce. Además de tener centros de investigación e invertir miles de millones en fusión nuclear, China enfocó sus esfuerzos en la formación de científicos especializados en esta tecnología de primer nivel. China has 10 times as many PhDs in fusion science and engineering as the US, and the Chinese government has launched new fusion education programs in China with a goal of training 1,000 new plasma physicists. China también es líder indiscutido en la logística marítima. Es el país que más cargueros tiene en los mares y que más nuevos cargueros está fabricando. Y por si fuera poco, produce prácticamente todos los containers del mundo. Produce el acero, el aluminio, los repuestos y los componentes, y también los ensambla. China controla esa infraestructura. Alrededor del 34% de los barcos que se usan hoy en día se hicieron en China. El 57,1% de los barcos que están en construcción en la actualidad se encuentran en astilleros chinos. China pasó de fabricar menos del 5% de los barcos globales en 1999 a más del 50% en 2023. China no solo domina en la construcción naval, sino que también ejerce control sobre el ecosistema en general. En la actualad,
Este país controla el 95% de la producción de contenedores. China domina la tierra y el mar, pero también está buscando fortalecer su posición en el espacio. A fines de 2022, la Agencia Espacial China terminó de ensamblar la Estación Espacial Tiangong, que significa Palacio Celestial. La estación Tiangong es más chica que la Estación Espacial Internacional, un proyecto conjunto de Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá. Pero marca un hito porque, tal como con otras cosas, China alcanzó este logro en muy poco tiempo. China lanzó el último de los módulos clave de su estación Tiangong, con el que se completa la estructura central. Se llama Mengtian, que significa sueño de los cielos, y se acopló adecuadamente tras 13 horas. Tiene una longitud de 17,8 metros y un diámetro de 4,2 metros. Creo que el módulo de laboratorio Mengtian es bastante especial, ya que es un módulo solo para experimentos, que puede verse como un estudio especializado. Hay 13 bastidores de experimentos científicos adentro y 37 estaciones de carga expuestas afuera, lo que permitirá a los taikonautas hacer más experimentos de carga extravehicular en el futuro. Empresas chinas también están desarrollando satélites de órbita baja para transmisión de datos, buscando competir con Starlink, la empresa de Elon Musk. In early December, China launched its third batch of low Earth orbit, or LEO Internet satellites, for a constellation called Qianfan, or Thousand Sails as it's also known. The project aims to rival SpaceX's Starlink and will be made up of 15,000 satellites. You're seeing just the very beginnings of China's bid to do something that would be competitive with Starlink. Another project, Guowan, has plans to put in place 13,000 satellites. A third Chinese project aimed at providing global satellite internet from space is Honghu 3, which would be made up of 10,000 satellites. It has yet to launch any of them into space. Durante años, Estados Unidos ha dominado la tecnología de navegación satelital con su Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, aunque recientemente han surgido otros sistemas que le compiten, como el GLONASS de Rusia o el Galileo de la Unión Europea. ¿Adivinan? Hace un par de años, China lanzó el último satélite de su propio sistema Beidou, y esto no es solo un logro tecnológico impresionante, sino un punto de inflexión geopolítico. In 2020, China launched the last satellite needed to complete its own global navigation system, Beidou, which translates to Big Dipper. And experts say it's challenging US GPS in more ways than one. Over the last 20 years, they have moved from putting satellites over China to putting satellites in the region to providing global coverage as of 2020. That is a very rapid advancement. It's not just seen as a military tool, it is seen as a tool of diplomacy. One analyst has called Beidou Beijing's declaration of independence from the West, and I think that sums it up beautifully. ¿Qué significa el nombre del sistema satelital chino Beidou? Dragón de los cielos. Osa Mayor. Ruta de la seda espacial. Beidou es el nombre en chino de la constelación conocida en Occidente como la Osa Mayor, una de las más reconocibles en el cielo nocturno en el hemisferio boreal. Elegir este nombre no es casual. Así como la Osa Mayor fue históricamente usada para orientarse en la navegación, el sistema Beidou busca guiar y posicionar a China y a los países que lo usan con precisión desde el espacio. Es una manera de conectar la tecnología con una tradición milenaria de observación del cielo. Seguimos en Conexiones. En el bloque pasado hablamos de autos y de trenes eléctricos, de paneles solares y reactores de fusión, de logística y de viajes al espacio. Ahora vamos a irnos al desarrollo digital. Una de las áreas en las que China domina el panorama es en las redes inalámbricas, siendo el primer país en desarrollar redes 5G comerciales hace ya 5 años. It's the dawn of a new era in China. 5G is now commercially available for the first time. The commercial process of 5G is speeding up,
with more than 130,000 5G base stations expected to be open nationwide by the end of the year. 5G is 100 times faster than 4G. Además de usos domésticos y urbanos, la conexión 5G le permitió a China automatizar tareas en áreas como la minería y la producción de energía. Pero esto no les pareció suficiente y ya en 2021, un año después del lanzamiento del 5G comercial, ya estaban trabajando en la siguiente generación de tecnología. China concentra el 38.3% de todas las patentes 6G a nivel mundial, con más de 13.400 registros. Le siguen Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y la Unión Europea, todos muy por debajo del gigante asiático. La diferencia también se refleja en las inversiones. Entre 2020 y 2024, China ha destinado más de $5.300 millones al desarrollo del 6G. En comparación, Estados Unidos ha invertido 1.800 millones y la Unión Europea apenas 1.500. China también está trabajando en la fabricación y despliegue de cables submarinos, algo muy importante en lo que, como vimos en otras conexiones, Estados Unidos y Europa le llevan la delantera. Established in 2008, cable laying company Huawei Marine Networks quickly brought China into the ranks of the industry's leaders. One of its most ambitious projects is the so-called Peace Cable, estimated to have cost $425 million. The 15,500 miles long fiber optic network came online in 2022, connecting nearly a dozen countries in Asia, Africa, and Europe. China's investment in the submarine cable industry is part and parcel of the goals that it's seeking to advance through the Belt and Road Initiative, which is to expand its economy, to improve its diplomatic relations and also its economic ties to many countries around the world. Desde los 60, Estados Unidos es líder indiscutido en supercomputación. Pero como ya no debería sorprendernos, en muy pocos años China logró meterse en una competencia que hasta hace unos pocos años le era muy lejana. Since the 1960s, U.S. supercomputers have mostly dominated the field until China joined the race. China really started dealing with high-performance computers in a serious way back in 2001. Jack Dongarra is a computer scientist based in the U.S., and he's one of the founders of the Top 500 project. He's been closely watching China since it made its debut on the list in 2001. It's quite a change over a very short period of time, roughly 20 years, going from nothing to being dominant. China hasn't revealed how much it's invested in supercomputing, but since 2006, Beijing has put it into the country's 5-year plan, which is a blueprint for China's economic development. Today, the country has more supercomputers on the top 500 list than the U.S. La computación cuántica, de la que ya hablamos en otras conexiones, y también la inteligencia artificial son otras áreas donde China está a la vanguardia. Otro sector que está en auge es el de las computadoras cuánticas. Los científicos chinos publican anualmente más artículos de investigación sobre esta tecnología revolucionaria que cualquier otro país. E incluso lideran algunas áreas de desarrollo de esta industria. Ocurre lo mismo con la inteligencia artificial. Las empresas chinas de inteligencia artificial ahora emiten más patentes que en ningún otro país. Y el auge reciente del chatbot DeepSeek también demostró que China es capaz de desafiar a los gigantes tecnológicos dominantes estadounidenses con sus productos. Si bien China ya lideraba en muchísimas áreas de la inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje eran un área en la que Estados Unidos tenía una supremacía muy clara. Pero el lanzamiento de DeepSeek llamó la atención de toda la industria y también del propio Donald Trump. El lanzamiento de DeepSeek AI por una empresa china debería ser un toque de atención para nuestra industria. Necesitamos enfocarnos en competir para ganar, porque tenemos los mejores científicos del mundo. Bueno, para seguir profundizando en este tema, estamos con Ignacio Bartesay, que es docente e investigador del Instituto de Negocios Internacionales y de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, empecemos por el... No sé si es el principio, pero empecemos por el principio. ¿Cómo logra China pasar de esa idea que tenemos de este territorio gigantesco y campesino a la potencia, si es que es correcto llamarlo así, que es hoy? Bueno, primero lleva adelante una reforma política de consideración, ¿no?
y eso, por supuesto, que generó una administración del Estado y un control del Estado muy fuerte, y una programación del desarrollo económico, ¿no? Por supuesto, las imágenes son una China agrícola y las bicicletas por todos lados. Y bueno, en un periodo de tiempo, después de una revolución cultural de Mao que tiene cierto fracaso, a partir de determinado momento, con Deng Xiaoping fundamentalmente, China decide abrirse al mundo en esta asociación impresionante que se dio con Estados Unidos. Quiere decir, un Estados Unidos que reconoce a China desde el punto de vista político, China vuelve, sale Taiwán de escena y aparece China como única representante de China en Naciones Unidas, es reconocida por Estados Unidos y ahí se sella una relación que fue, yo te diría que lo más importante que pasó en la globalización económica, que es un Estados Unidos empezando a producir en China para exportar al propio Estados Unidos y al mundo. Y ahí empezó, por supuesto, un avance progresivo de desarrollo económico, un milagro de sacar millones y millones de personas de la pobreza, un apoyo muy fuerte en infraestructura y una China de gran escala. Una China que todo lo hace a gran escala porque lo que tenía era abundancia de mano de obra. Hoy tiene 1.400 millones de habitantes, ya no es el país más poblado del mundo porque ahora es India, pero lo fue durante muchísimo tiempo. Hizo un aprovechamiento impresionante de su mano de obra, tenía la abundancia de mano de obra para desarrollarse, pasar de la agricultura a la industria. Primero una industria liviana. Recordamos a China siendo el principal exportador o productor mundial de textiles, de vestimenta, de calzado. Eso ya era en la década del 80, en la década del 90, pero progresivamente fue incorporando tecnología de Occidente, fue generando su propia tecnología para después saltar a una China totalmente tecnológica, pero a partir de un Estado planificado, totalmente planificado, en el sentido que con esa población y con los niveles de pobreza que tenía y con el fracaso también que se dio en los primeros años de Mao, necesariamente tenían que planificar un desarrollo económico. Porque eso parece como una característica como particular de China, que la diferencia de otros países y es esa capacidad para planificar y cumplir el plan a rajatabla. Es verdad que otros países asiáticos tienen también esa planificación y han tenido desarrollos productivos, pero no son asimilables al caso chino, porque el régimen chino es totalmente distinto, ¿no? Y su nivel de planificación de la economía ha sido brutal, desde el Partido Comunista, obviamente, y eso ha generado, bueno, sí, una proyección de hacia dónde querían ir, ¿no? Que querían volver a ser el centro del mundo, digamos. Lo fueron, porque cuando uno habla de China, estamos hablando ahora de la China moderna, de la China post-revolución china, pero en realidad lo que vos tenés que pensar es que es una civilización de más de 5.000 milenaria. Exacto, milenaria, y quieren volver a ocupar ese rol. Entonces ese rol, después de lo que en China se considera también la humillación a la cual la sometió Occidente, a partir de ahí hay una recuperación de una China que, bueno, que por supuesto quiere alcanzar los máximos niveles de desarrollo económico, de desarrollo tecnológico, y vaya si lo está logrando, ¿no? Y después de esas etapas que tú comentabas, se da esta cuestión de que se está dando ahora, si se quiere, y es esta cuestión de dejar de ser el fabricante de Occidente. Correcto. Para empezar a producir cosas propias, tecnología propia. Claro, o sea, es el Made in China, Made by China. ¿No? Ahora todo se produce en China, porque ya patenta más que Estados Unidos. Que, por ejemplo, un lugar donde se ve clarísimamente es en la industria automotriz, ¿no? Bueno, produce más del 70% de los autos eléctricos del mundo. Es el gran productor mundial de autos, pero ya no solo de los autos, sino de todos los autos, pero también de los autos eléctricos, pero también de los paneles solares. También tiene un rol brutal en los molinos de viento. También lidera en inteligencia artificial. Lidera en digamos, todo lo que tiene que ver con la tecnología espacial. Está teniendo saltos brutales allí. Entonces, sí, si vos mirás toda la robótica también, en la robótica, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la nube. Es impresionante lo que ha pasado en 25 o 30 años, ¿no? O sea, cuando China ingresa a la OMC, la OMC es la Organización Mundial de Comercio, digamos, podemos decir las Naciones Unidas del Comercio, ahí China se abre al mundo definitivamente y pasa a ser un gran comprador, un voraz comprador, primero de materias primas, pero después también pasa a ser un gran vendedor. Primero lo que todos conocemos, el calzado, la vestimenta, pero después tecnología.
Entonces vos mirás hoy lo que le compras a China, lo que le compran los principales países del mundo a China, y es todo tecnología. O son partes y piezas para producir, o son teléfonos, o es lo que la gente sabe, Huawei, ¿no? O lo que es BYD. Y eso... Ya tiene Lenovo, ya tiene grandes marcas propias. Algunas que se han asociado con empresas europeas y estadounidenses, algunas que ha comprado la propia China, otras que ha generado a partir de conocimientos propios y ha generado hoy está buscando su propia autonomía tecnológica. ¿Por qué? Porque está enfrentada a una guerra geopolítica de Estados Unidos. Bueno, ahí iba. Entonces no tiene más remedio que tener esa independencia. Eso que vos decías del principio de, bueno, esto empieza cuando Estados Unidos reconoce la presencia de China, pero todo este proceso chino ha tensado el vínculo con Estados Unidos. Claro. Y ahora da la sensación que y el partido de ese enfrentamiento entre esos dos países, que es algo así como una guerra fría, digamos, se da en el territorio tecnológico. Sí. Pienso en los microchips como el gran ejemplo. Mira, se da más. Se da en el territorio, se da por supuesto en el plano tecnológico, pero se da en el plano militar también. Porque es cierto que Estados Unidos es el principal jugador a nivel militar, a nivel mundial. Lo va a seguir siendo por un buen tiempo, porque solo Estados Unidos es más del 50% del armamento a nivel mundial. Pero si vos te fijás en avances tecnológicos, China está superando a Estados Unidos. También en avances tecnológicos en defensa. Entonces es tecnológico, es defensa, pero también es comercial, también es cultural. Entonces hay sí una puja por liderazgo internacional que está definitivamente esta guerra lanzada por Estados Unidos a partir de una Estados Unidos que reconoce que está perdiendo la batalla. Entonces, ¿qué hace? Empieza a bloquearlo desde el punto de vista tecnológico. Huawei fue otro caso. Huawei, la tecnología 5G, empieza a decir si vos te vas con China tenés problemas conmigo, lo que está pasando, bueno, con los puertos, porque domina gran parte de los puertos a nivel mundial, China. Entonces, ¿y el mundo qué hace? Está inquieto, porque todos quieren ir con China porque lo necesitan. Porque es un mercado enorme. Es un mercado enorme, además es un proveedor estratégico, pero además todavía no empezamos a tener claro lo que va a ser cuando China empiece a salir al mundo. El turismo chino va a ser una próxima gran revolución. Del momento en que un porcentaje tan bajo de chinos tienen pasaporte, y el momento que están empezando a salir, que están empezando a tener pasaporte, que gastan más que otro tipo de turismo, entonces ya hay muchos países que están preparando para captar el turismo. Entonces, sí, estamos en una especie de momento muy complicado en el que China tuvo complicaciones asociadas al COVID y a la política de COVID-0 de Xi Jinping, que es distinto al COVID, porque te acordás que siguió mucho más allá del resto. Y por razones de la característica de su población, del número, etc. Pero eso le costó mucho. Enlenteció la economía. Enlenteció la economía, complicó también su vínculo con Occidente, mucha gente se fue de China, ahí tenés un inconveniente que le costó recuperar. Y ahora está enfrentado obviamente a una guerra comercial con Estados Unidos y con muchos otros países que siguen el camino de Estados Unidos y entonces también bloquean a China. Y tiene una dificultad, incluso la propia India, que también tiene sus diferencias con China. Y en ese sentido aparece lo tecnológico, los chips. Te bloqueo acá para que no puedas tener... Pero bueno. Porque fue una sorpresa, por ejemplo, el surgimiento de DeepSeek. Sí. Estados Unidos no tenía tan claro que podían llegar hasta ahí con los bloqueos. A esa velocidad, con los bloqueos. Y llegaron. Y ahora ya tenés el primer teléfono de Huawei hecho totalmente con productos chinos, sin tener que depender de, digamos, chips norteamericanos. Entonces, está pasando y va a pasar. Yo creo que es... Y además, en este momento, Henry Kissinger, que fue quien lideró todo este acercamiento en la década del 70, que termina con el reconocimiento de Estados Unidos a China, que termina con el ingreso de China a la OMC, o el reingreso de China a la OMC, eso fue tan fuerte, es tan fuerte el vínculo China-Estados Unidos, sigue siendo tan fuerte hoy, que hay mucha retórica todavía. Es cierto que Trump está rompiendo ya un poco con la retórica, ¿no? Porque Trump está yendo más allá de lo que imaginábamos o lo que hizo en su primera administración. Pero de todas formas sigue siendo mucha retórica. El comercio que tienen es brutal. El comercio que van a seguir teniendo es brutal. Y yo creo que no es posible hoy cortar esa relación tan fuerte. O sea, sería impulsar una desglobalización. Y hoy no estamos en una desglobalización, hoy estamos en un recalculando de una globalización distinta, donde China va a seguir jugando su papel, donde Estados Unidos también. ¿Y cómo juega América Latina ahí? Esto que tú decías de
los países se quieren acercar, pero tienen que tener cuidado. ¿Cómo juega? ¿Cuál es el rol de América Latina en ese juego? Y es un momento complicado. Es un momento complicado porque América Latina tiene una relación muy fuerte con China, entre otras cosas por los errores cometidos por Occidente. Durante mucho tiempo Estados Unidos no miró a América Latina, no miró a África, no miró a Asia Central. China sí. Lo mismo ocurrió con Europa. Perdieron mucho tiempo. Es cierto que también tienen problemas propios. A veces nosotros nos creemos que, bueno, no nos prestan atención. Bueno, también Europa tiene sus propios problemas. Tiene problemas muy grandes, porque tiene, entre otras cosas, guerras en su territorio. Entonces, eso es verdad. Pero uno puede decir que Occidente dejó. Muchas veces vos hablas con diplomáticos occidentales y te dicen, no, pero nosotros no pasa nada con América Latina porque nuestro vínculo es cultural y tú siempre vas a correr para Europa o para Estados Unidos. No siempre. Eso está cambiando. Está cambiando. Entonces yo creo que China ocupó un espacio estratégico, lo sigue ocupando, sin lugar a dudas, y lo va a seguir ocupando. Y ahora está con este gran paso, primero de cooperación en defensa, con lo que incomoda esto a Estados Unidos, pero también con inversiones estratégicas, ¿no? Que es este corredor bioceánico que está generándose en Brasil con conexión con Perú, que son las grandes obras de infraestructura que está teniendo y ha tenido China en el plano energético en América Latina. Es algo que no lo puede hacer ni siquiera Estados Unidos, no lo pueden hacer los bancos multilaterales, lo puede hacer China. Entonces, China, que tiene este gran proyecto que es la Franja de la Ruta, que además tiene sus propios bancos para apoyar a financiación, bueno, es muy difícil decirle que no a eso. Pero es un momento incómodo porque del otro lado tenés a una Europa y a un Estados Unidos que te presionan si es que te vas con China. Entonces, tenemos que ser pragmáticos y yo te diría que jugar con todos. Tratar de jugar con todos. Tratar de jugar con todos, con movimientos, pero jugar con todos, pero reconociendo que China es China, China va a seguir siendo China y China va a sorprender, yo calculo que 20, 25 años más. Después sí va a venir la definitiva explosión de India, que ya está en proceso. Después vienen, por supuesto, Indonesia y otros países sudeste asiáticos, algunos de Asia Central, y después va a venir África finalmente en 50, 60 años. Pero todavía tenemos mucho de China y China va a jugar un rol definitivamente estratégico, no puedo decirle que no. Muchísimas gracias, Ignacio. No, por favor, un gusto. Con ustedes seguimos en Conexiones. Tal vez después de todo esto ustedes se preguntarán, ¿cómo hizo China para lograrlo? La respuesta es la planificación a largo plazo y una inversión intensiva e integrada orientada a objetivos generales. En 2015, el gobierno chino presentó un ambicioso proyecto llamado Made in China 2025. China quería dejar de ser la fábrica mundial de productos de bajo costo para convertirse en un líder tecnológico global y responsable de su propia cadena de suministro de tecnología de vanguardia. El plan se focalizó en 10 tipos de tecnologías para las que estableció más de 250 objetivos. Y según un análisis de South China Morning Post, el 86% de estos objetivos se han cumplido. De hecho, en el caso de algunos de estos objetivos, como los vehículos eléctricos o la producción de energía renovable, las metas se han superado con creces. En esta planificación, el Estado chino juega un rol fundamental, contribuyendo con subsidios directos e indirectos y fomentando la investigación y el desarrollo. What China has been moderately successful, at least, and some would say incredibly successful at doing, is using its sort of state-backed capitalism system, whereby the government really sets a research agenda, sets a funding agenda, bringing foreign researchers and enticing them to stay in China, or at least to give their innovations and ideas over to Chinese companies, requiring businesses from outside of China oftentimes to set up joint ventures with Chinese ventures. These are all sort of tools that China has used to help achieve these ambitions. En el caso de la energía, la planificación no es de 5, ni de 10, no es de 15, sino de muchos más años. Teniendo un desarrollo basado en carbón y siendo el país que más combustibles fósiles usa, China planifica ser un país de 0 emisiones de carbono para 2060. Y por cómo vienen, es posible que lo logren. Xi Jinping expuso sus planes para lograr que China sea neutra en carbono para 2060. La pandemia nos demuestra que deberíamos iniciar una revolución verde y acelerar la transición hacia la sustentabilidad. China estableció objetivos ambiciosos, que son alcanzar su pico de emisiones de carbono esta década y luego llegar al cero neto para 2060.
En unos 40 años, China debe cumplir con objetivos que ningún país se había propuesto antes, y eso es aún más desafiante considerando sus dimensiones. Otra estrategia a largo plazo que está llevando adelante China es algo que Estados Unidos y Europa hicieron por décadas: la atracción de científicos de otras partes del mundo. Algo que, cuando las políticas de Trump están convirtiendo a Estados Unidos en un lugar hostil para investigadores extranjeros y también incluso estadounidense, se hace más relevante. Desde 2021, Xi Jinping fijó una política para atraer talento global con el objetivo de convertir a China en el principal polo para 2035. Ahora científicos occidentales están firmando con universidades chinas. Es el caso de Alex Lamb, investigador de inteligencia artificial que dejó hace poco su puesto en Microsoft en Nueva York para incorporarse a la Facultad de Inteligencia Artificial de Tsinghua. O el del físico chino-estadounidense John Lin Wang, pionero en nanogeneradores que se trasladó a Beijing. La guerra de Trump contra los estudiantes extranjeros agrava las cosas. Más de la mitad de estudiantes postdoctorales en el país son extranjeros y muchos de ellos son de China. ¿Qué estrategia implementó China para atraer talento científico y tecnológico formado en el extranjero? El programa Vuelta a Casa. El programa 1000 Talentos. El Acuerdo Puente Dorado. China lanzó el programa 1000 Talentos en 2008, con el objetivo de atraer a científicos, ingenieros y emprendedores chinos que se habían formado o trabajado en el extranjero, especialmente en países como Estados Unidos. Les ofrecía salarios competitivos, fondos para investigación, puestos destacados en universidades o centros tecnológicos y apoyo para la reubicación de sus familias. La estrategia tuvo éxito y fue clave en el desarrollo de sectores como la inteligencia artificial, biotecnología y aeroespacial. Seguimos en Conexiones. Hay otro sector que es clave para el presente, pero sobre todo para el futuro por su relación con la inteligencia artificial: los microprocesadores. Sobre este tema nos habla el investigador uruguayo Joaquín Maquieira, que está en China haciendo su tesis sobre este tema. Si bien China llega en otros sectores, si lo comparás, llega con años de anticipación a lo que son las metas. En los semiconductores es el área en que no han podido, y es un área, una producción que se puede argumentar que es el producto más complejo que la humanidad ha podido crear, y hay que producirlo si querés competir en manera a escala y de manera a precios competitivos. Los primeros microprocesadores fueron desarrollados y fabricados en Estados Unidos, y las empresas de ese país, como Intel, Nvidia y AMD, siguen estando entre las más importantes. Pero la producción está desplegada por todas partes del mundo. Lo que son las máquinas de litografía se producen más que nada las más avanzadas en Holanda. Partes de los lentes, por ejemplo, para esas máquinas se producen en Alemania. Químicos para la producción también se producen en Japón. Las principales empresas están en Japón. Y ahora China es fuerte más que nada en esa parte de ensamblado y empaquetado y testeo de los chips. Pero todavía no es fuerte, como tampoco no lo es ni China ni Estados Unidos en lo que es la fabricación, donde es líder TSMC en Taiwán. Los microprocesadores se han convertido en fundamentales en prácticamente cualquier área, porque cada vez más dispositivos tienen uno, desde una aspiradora robot hasta un auto. Pero un área crítica en la que se necesitan procesadores de última generación es la computación en la nube y en particular la inteligencia artificial. En la nube los chips son fundamentales, digamos, como forma general de lo que es la economía digital. Pero ahora con la inteligencia artificial es otro punto distinto, que es una tecnología que atraviesa los sectores, que puede ser utilizado tanto para el e-commerce como para la publicidad online, como para la computación en la nube en general, que es intensiva en lo que es chips. Si querés ser el líder en inteligencia artificial, tenés que tener los chips más avanzados. Y eso
con el auge ahora de la inteligencia artificial, también en parte es que se le ha dado más atención a lo que es la competencia por los chips, que en realidad viene desde el siglo pasado. El éxito de DeepSeek sin dudas mostró la capacidad de China para desarrollar modelos de inteligencia artificial. Pero como el uso eficiente de inteligencia artificial requiere centros de datos con chips de última generación, también dejó a la vista sus debilidades. Todos los chips que vemos en el mundo ahora funcionan a través de una cadena global de producción. No es así con la producción de algoritmos. La producción de algoritmos la puedes generar un algoritmo de inteligencia artificial con un grupo completamente estadounidense o con un grupo completamente chino. Lo mismo no lo puedes hacer para producir chips. Con DeepSeek queda claro que China puede ser fuerte en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, pero todavía está muy rezagada en lo que es la capacidad de cómputo a nivel global para ofrecer esa inteligencia artificial o esos modelos de inteligencia artificial. Necesitas de esa infraestructura para competir no en lo que es los modelos más avanzados de algoritmos o modelos de inteligencia artificial, sino en tener la capacidad de cómputo para ofrecer eso a los usuarios. En esta disputa tecnológica, que algunos han llamado guerra de los microchips, Estados Unidos mantiene la delantera, pero no por controlar la fabricación, sino por su liderazgo geopolítico. Estados Unidos tiene la delantera, pero no por controlar la producción en su territorio. Ellos controlan más que nada lo que es el diseño y algunas herramientas para crear ese diseño, pero controlan más que nada la producción a través de sus alianzas, controlando la influencia principalmente a través del brindar seguridad militar y diplomática de terceros países. La fuerza de la influencia en términos de seguridad de Estados Unidos tiene más peso que la capacidad o que los intereses económicos que las empresas en estos terceros estados podrían tener para continuar sus vínculos con China. ¿Cómo reaccionó China ante este bloqueo estadounidense? El Estado mantuvo una estrategia que viene llevando hace años, una fuerte inversión, tanto directa como en forma de subsidios. Y las empresas han tenido una estrategia un poco menos convencional. La principal reacción de las empresas chinas a partir de las restricciones de exportación de Estados Unidos es, antes de que tomen efecto o ante la posibilidad de que ello ocurra, empezar a comprar chips y acapararlos de manera, por más que no lo necesites en el momento, sabiendo que en el futuro no vas a poder comprarlos. Eso, digamos, ya lo venían haciendo, y en parte explica parte del éxito de DeepSeek para entrenar su algoritmo, que ya habían acaparado tarjetas de video de Nvidia antes de que tomen efecto las restricciones de exportación. Las empresas estadounidenses, que serán muy estadounidenses, pero quieren hacer plata, tienen sus propias estrategias para no perder un mercado tan importante como el chino. Lo que ha pasado, por ejemplo, con Nvidia, Estados Unidos le dicen, bueno, este chips, el H100 o la A100, por ejemplo, que son los más avanzados o los más importantes para inteligencia artificial, no se lo puedes vender a China. Entonces, ¿qué hace Nvidia? Cumple, pero empieza a desarrollar otro tipo de chips menos avanzado, bajo los criterios de Estados Unidos, pero que sí podría vender a China. Entonces está el tema de que las empresas en general cumplen, los estados cumplen, pero a su vez intentan mantener la relación económica con China por la importancia que es ese mercado para ellos en el negocio. Con la importancia que los microprocesadores tienen y van a seguir teniendo, esta guerra de los microchips agita aún más las fricciones entre China y Estados Unidos, en particular respecto al estatus de Taiwán. Since 1949, China has viewed Taiwan as a breakaway province and has vowed to reunite with it, even threatening invasion. The US has vowed to protect Taiwan, but Taiwan also happens to own the most important choke point in the chip supply chain. Taiwanese companies manufacture 63% of all chips and about 92% of all advanced chips. With companies that are indispensable to both the US and Chinese chip industries, Taiwan has built itself some protection. But the US export controls forced Taiwan's companies to make a choice: defy the US and keep selling to China, or comply and cut off China from some of its chips. So far, they've signaled they'll cut off China.
But as China and the US feud over chips, more and more choices like these are going to be imposed on countries and companies around the world, asking them to pick sides in what looks a lot like a new Cold War. En el fondo, la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos no es solo una competencia por los chips, los satélites o la inteligencia artificial. Es una disputa por el relato del futuro. ¿Quién diseña las herramientas con las que vamos a vivir, comunicarnos y pensar ese futuro? ¿Quién pone las reglas del mundo en el que vamos a vivir los próximos años?